Listo chicos, última parte de este videito. Vamos a desarrollar algunos conceptos, vamos a completar partes de tu libro. Mira, dice una pregunta que hay en un recuadro, dice, ¿es el conjunto de signos usados por el emisor y que debe ser conocido por el receptor para su clara interpretación? Ya sabemos que ese elemento de la comunicación se llama, ¿qué cosa? Código, ¿no es cierto? Recuerden que el código es el uso de signos comunes entre los actantes de la comunicación, o sea, entre el emisor y el receptor. Recibe el mensaje enviado por el emisor. ¿Quién es el que recibe el mensaje por el emisor, chicos? Ya sabemos que es el receptor, ¿correcto? Eso es muy importante que te acuerdes. Ahora, dice, construye la circunstancia del lugar y tiempo que rodean el acto comunicativo. ¿Quién constituye el lugar, la circunstancia? ¿No es cierto? ¿Quién es? El contexto, ¿correcto? El contexto comunicativo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, los tipos de comunicación según el código, dijimos que había dos tipos, ¿no? La comunicación lingüística que utiliza el código, la lengua, y la comunicación no lingüística que se establece a través de gestos, señales, luces. Por ejemplo, me piden que dé ejemplos de comunicación lingüística. Por ejemplo, leer un libro, comunicación lingüística. Por ejemplo, una conversación, comunicación lingüística. Por ejemplo, leer un afiche de publicidad, comunicación lingüística. Por ejemplo, escuchar música, también es comunicación lingüística. Por si acaso, ver las noticias, comunicación lingüística. Leer el diario, comunicación lingüística. Por ejemplo, ¿no es cierto? Comunicación no lingüística, la luz del semáforo. También las banderas en la playa, ¿correcto? Por ejemplo, el pitido del policía de tránsito. Por ejemplo, los silbidos, por ejemplo, ¿no? También es una comunicación no lingüística. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, es no lingüístico? Por ejemplo, los sabores, comunicación no lingüística. También los gestos que hago al probar ciertas cosas. También es importante eso. Ahora, mira, en esa siguiente parte te dicen, a continuación les presentamos algunas situaciones comunicativas de las cuales tendrás que identificar sus elementos. A ver, dice, durante la noche, en la sala de espera de un hospital, el abuelo le contó una historia de terror a su nieto. Ya, el abuelo le contó la historia de terror a su nieto. ¿Quién es el emisor? El abuelo. ¿Quién es el receptor? El nieto. ¿Cuál es el mensaje? La historia de terror, ¿no es cierto? ¿Cuál es el código? El código es básicamente lingüístico, ¿no? Le comentó el código lingüístico, ¿no? El código es el lenguaje. El canal, ¿no es cierto?, son las ondas sonoras, porque le contó de manera oral. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es la sala de espera del hospital, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, dice acá lo siguiente también, ¿no? Durante su visita al Colegio Trilce de Londres, el embajador de Perú en ese país prometió una importante donación de libros de historia para el alumnado. Bueno, ya está. Entonces, ¿quién es el emisor? El embajador del Perú. ¿Quién es el receptor? El alumnado, ¿correcto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es donación de libros de historia. ¿Cuál es el código? El código es el lenguaje lingüístico. ¿Cuál es el canal? Las ondas sonoras. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es el Colegio Trilce de Londres, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, excelente. Dice, un científico peruano anunció en su país, a través de una conferencia de prensa, el descubrimiento de un medicamento efectivo contra la gripe asiática. El emisor, ¿quién es? El científico peruano. El receptor, ¿quiénes son? Los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje? La cura para la gripe asiática. ¿Cuál es el código? El código es el lenguaje, ¿no? Lenguaje como tal. ¿Cuál es el canal? El canal son las ondas sonoras, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el contexto? La conferencia de prensa, ¿correcto? Eso es muy importante. Dice, tú puedes completar este cuadrito, el cuadrito siguiente, ¿no? Ahora, a partir del gráfico, crea una situación comunicativa. Bueno, mejor hago la 4 y tú creas la situación comunicativa, ¿ya? Dice, por la televisión, el narrador de noticias informó que en México se produjo un incendio de grandes proporciones en un barrio muy populoso, el cual dejó una gran cantidad de heridos. ¿Cuál es el emisor? El emisor es el narrador de noticias.
¿Quién es el receptor? El receptor es la población, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, ¿no es cierto?, el incendio de grandes proporciones en un barrio muy populoso. ¿Cuál es el código? El código es lingüístico. ¿Cuál es el canal? El canal, ¿no es cierto?, son las ondas televisivas, ¿no? Y el contexto es básicamente el set de televisión, ¿no es cierto? Ahí está. La 5 ya tú la puedes realizar, no tienes ningún problema con eso. Determina el tipo de comunicación por el código que se da. Miren, en el primer gráfico tenemos a un niño observando una imagen con un helado y está indicando dónde se ubican los helados. Esa comunicación es no lingüística. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un profesor explicando las partes a través de una imagen de la planta. Esa comunicación es comunicación no lingüística. Cuando, por ejemplo, ingresas a un hospital y ves a una enfermera que está apuntando con el dedo sus labios para indicarte silencio, esa comunicación es no lingüística porque es un gesto. El policía de tránsito lo que está haciendo es una comunicación no lingüística. Por ejemplo, las personas que hacen una cola donde hay un letrero que dice oficina de empleo, ¿no es cierto? Esta es comunicación lingüística, por si acaso, ¿correcto? Luego dice, marca con una X el tipo de comunicación por el código al cual pertenece. Comunicación lingüística o no lingüística. Por ejemplo, sonó el timbre y los alumnos salieron raudamente, esa comunicación es no lingüística. Todos lo felicitaron con un fuerte abrazo. Todos lo felicitaron con un fuerte abrazo. Comunicación no lingüística, es un gesto. Un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para tener un taxi. Comunicación no lingüística. El atento alumno respondió con claridad a la pregunta que se profesor. Comunicación lingüística. Los precios de tiendas estaban claramente escritos en una pizarra acrílica. Comunicación lingüística. ¿No es cierto? Tú puedes hacer la 4. Dice, lee atentamente el siguiente texto e identifica el tipo de comunicación que hay. ¿No? Eso lo puedes realizar, me parece que tú puedes hacerlo, no hay ningún problema con eso. Y me piden en la número 5, ¿no es cierto? Me dice, por consolidación, relaciona, me dice, ¿no? Cada elemento con su respectiva comunicación. ¿A quién se le llama emisor? ¿No es cierto? Emisor, ¿no es cierto?, es el que envía el mensaje, ¿no es cierto? ¿A quién se le conoce como contexto? El contexto, ¿no es cierto?, es la circunstancia de tiempo. ¿El código qué cosa es? El código, por si acaso, el código son los signos comunes entre el emisor y el receptor. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, por si acaso, es básicamente, a ver, el que envía el mensaje, no, la circunstancia, no. Contenido de la comunicación, mensaje. Receptor es quien recibe el mensaje. ¿Cuál es el canal? El medio físico. Comunicación lingüística, una charla sobre macroeconomía, ¿correcto? Y comunicación no lingüística, un fuerte apretón de manos. Listo. Ahora, tú puedes completar, me dice, responda brevemente, ¿no? ¿Qué elementos pueden intercambiar entre sí sus funciones, el emisor y el receptor, ¿no? ¿Qué otros medios utilizamos para comunicarnos? Pueden ser, por ejemplo, no sé, señales, gestos, luces, ¿no? ¿Por qué es importante la comunicación? Porque podemos transmitir a través de ellos información y dar a conocer nuestras emociones, sentimientos, ¿no? ¿Qué crees que sucedería si no pudiéramos comunicarnos, ¿no? Utilizaríamos de alguna u otra manera otro código para poder hacerlo, ¿no? Y dice, sabemos que es importante estudiar los elementos de la comunicación. ¿En qué situaciones crees que te ayudaría el conocimiento de los mismos? Y eso es una opinión que tú lo debes hacer, ¿correcto? Entonces, chicos, y acá están las actividades de atención que también puedes hacer. Mira que te he dejado poquito para que puedas hacer, para que lo puedas trabajar, ¿correcto? Bueno, chicos, con esto hemos terminado la clase de hoy. Ya, te vamos a compartir el enlace donde vas a poder ver esta clase y también te voy a compartir las fotos de la pizarra para que tú puedas copiar en tu cuaderno. ¿Correcto, chicos? Gracias por su atención, cuídense mucho. Chau, chau, nos vemos.